Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Puedes seguir lo que dijo Baran Hizem. Si llama, dice que me avises. Mientras tanto, también entra Dylan. Dylan pregunta, ¿no nos persigue otra vez? Baran dice que sí, pero estamos un paso por delante. Dice que lo acorralaremos. Arun dice que le propondrá matrimonio a Jasmine nuevamente. Aunque Jasmine lo ignora, Arun insiste. Jasmine está indefensa y dice que el anillo está en casa. Dylan dice que le hagamos algo a Baran. Dice que tenemos que esperar. Dice que debemos actuar correctamente. Dylan dice que ya que espera que salgamos. Dice que entonces hagamos un plan. Esta vez, dice, pongamos la trampa. Hizem dice que el objetivo de Zebair son Miran y Dylan. Baran no querrá poner en peligro a su hijo y a Dylan. Sin embargo, Dylan dice que tienen que hacer esto. Baran dice que no puedo ponerte en peligro. Dice que el asunto está cerrado. Frat llega a Gul. Le dice buena suerte. Intenta hablar. Pregunta, ¿estamos ofendidos? Gul dice que no, no lo somos. Dice que está intentando disculparse con Frat Gul. Rose pregunta, ¿solo porque lo rompiste? Frat, ¿qué más he hecho? Pide perdón por todos ellos. Frat dice que estamos pasando por tiempos difíciles. Dice que si fuera cualquier otra persona, me habría dejado hace mucho tiempo. Quizás algún día, si tú también fueras, no me importaría. Gul dice que por supuesto nunca te dejaré en paz. Gul le dice a Frat que vayamos al hospital. Dice que hagamos nuestro chequeo. Dice que quiero tener un bebé. Jasmine llama a Zebrille. Él cuenta lo que pasó. La señora Zebrille dice que compremos uno nuevo. Dylan les cuenta a Gul y a Zade lo que pasó. Baran también habla con Akif, Kudret y Frat. Kudret tiene miedo de que todo sea un juego. Sospecha que el objetivo es Baran. Akif dice que pidamos protección para Dylan. En el estudio de Dylan, Dylan dice que le pongamos una trampa a Zebair. Baran dice que no puedo ponerte en peligro. Si Akif puede estar en peligro para Dylan. Solo podremos atrapar a Zebair si está bajo nuestra supervisión. Baran dice que intentaremos comunicarnos con Zebair después del diálogo con Hizem. Dice que no puede poner a Dylan en peligro. Azade llega a Baran. Habla de lo que pasó. Justo cuando todo iba bien apareció este degenerado. Hizem llega a Baran a toda prisa. Dice que está llamando. Hizem Baran ve y dice que nadie saldrá de casa. Baran dice que continúe así. Cada vez que llama, dice que vengas a verme inmediatamente. Por la noche, Zebrille y Jasmine juegan varios juegos para evitar hablar de matrimonio. Arun dice que es tarde, déjame ir. Mientras Jasmine lo usa, Arun vuelve a preguntar por el anillo. Pero Jasmine se pregunta dónde lo puse. Arun dice que está bien, lo que sea, puedes traerlo mañana por la mañana. Dylan intenta convencer a Baran recordándole el pasado. Baran dice que lo que pasó en el pasado es culpa suya. Dylan dice que tu madre hizo lo correcto. Toda madre quiere proteger a su hijo primero. Dice que quiero protegerlo ahora. Baran dice que sé que mi madre estaría devastada si me sucediera algo. Pero dame crédito también. No puedo perderte a ti ni a mi hijo. Que me jodan, dice. Sin embargo, Dylan hace una promesa. Dice que no pasará nada. Baran dice, ¿cómo puedes estar seguro? ¿Cómo puedes prometer? Luego dice, déjame hacer todo lo que pueda. No nos pasará nada. Baran dice que no te rendirás, ¿verdad? Dylan dice que no tenemos motivos para rendirnos. Baran dice que está bien. Él sostiene a su hijo en sus brazos. Está claro que se está haciendo todo lo posible por su futuro. Dylan llega a Gul. Los llama al pasillo. Dice que tenemos cosas de qué hablar. Reúnen a todos en el pasillo. Akif también ocupa su lugar en el pasillo. Akif dice que hablemos de los detalles del plan. Akif le da la ropa a Dylan. Hablan todos sobre el plan. Está en las salas Eufrates y Rosa.
Rose está bastante distraída. Frat dice, ¿qué pasa? Gul dice que tengo miedo de que le pase algo a Dylan. Dice que pasa si algo sucede, que pasa si algo no sale bien. Frat dice que todo estaba planeado. Tanto la policía como Baran dicen que nunca dejarán en paz a Dylan. Frat dice que no pienses en cosas malas. Frat dice que pensemos en lo que experimentaremos cuando tengamos un bebé. Gul Dylan pregunta si debemos ir al médico antes de que salga. Dice que podemos solucionar esto. Para Baran Dylan, Miran se parece a ti día a día. Dice que a Baran le gustaría poder crecer lo antes posible y hablar con nosotros. Dylan dice que dirá mamá. Dirá Baran baba. Es más fácil decir papá, dice. A la mañana siguiente Akif viene y dice. Dice que nos preparemos y bajemos las escaleras. Ambos están muy preocupados. A la mañana siguiente Frat le preguntó a Gul, ¿te presioné demasiado? Frat, superemos este día. Luego dice vamos al médico. Gul dice que creo que tienes razón. Akif está en su estudio. Llama a Hizem. Él dice que hagas lo que te hablamos. Llama a Zebair. Dice que me digas de qué hablamos. Hizem llama a Zebair. Sus conversaciones le asustan. Cuelga el teléfono. Entonces deberías calmar a Akif, Hizem. De lo contrario, Zebair empezará a sospechar, afirma. Hizem llama de nuevo. Zebair pregunta por qué lo cerraste. Alguien vino a la cocina. Dice que me asusté y la cerré. Dice bien hecho. Hizem, Miran, Dylan y Baran dicen que irán juntos al café. Zebair dice que volverá a llamar si pasa algo. En el salón confía Miran a Gul y Frat. Se despide como despedida y como confianza. Azade interviene. Hija mía, hasta la noche. Dice que estarás con nosotros sano y salvo por la noche. Cuando salen de la mansión, Miran solo lleva consigo su cochecito de bebé. Zebair cree que ha empezado a cazar. Akif los sigue paso a paso. Podemos decir que si no se revela la presencia de la policía, se escribirá el fin de Zebair. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.